Bien, entonces hoy iniciamos con las reglas de inferencia. Reglas de inferencia. Directamente vamos a empezar a resolver ejercicios. Nuestro primer ejercicio va a ser el siguiente, ¿de acuerdo? Pide demostrar no P o R. Y tenemos las siguientes premisas. P entonces no Q, Q y no R. Se le ponen números aquí. Esta es la premisa 1, esta es la premisa 2. Ahora deben acostumbrarse a decir premisas. En las demostraciones de razonamientos lógicos se dice premisas al utilizar reglas de inferencia. Premisa 1, premisa 2. Deben tener a la mano su formulario, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan un formulario. Yo les había pasado en fotocopias este formulario. Si alguien no tiene, le voy a pasar al grupo en PDF, se lo puede imprimir y así también ya tiene que ir aprendiendo lo que son las reglas de inferencia, ¿no? Aquí tenemos estas reglas, tienen estos nombres. La primera regla se llama modus ponendo ponens. La segunda regla se llama modus toyendo toyens. Tercera regla, modus toyendo ponens. Cuarta, regla de simplificación. Quinta, regla de adjunción. Sexta, ley del silogismo hipotético. Ley de adición. Ley de simplificación disyuntiva. Ley de silogismo disyuntivo. Y este que casi no se usa mucho, pero en ciertas ocasiones es necesario, que se llama regla del dilema destructivo, ¿no? Varía un poquito los nombres. Algunas reglas de inferencia con un docente es con otro nombre, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Tendrías que verificar exactamente qué nombre va a utilizar el docente. Ya, los que están con el o los que van a estar con el licenciado René Quispe es casi igual, lo mismo podríamos decir las reglas. Entonces, a medida que yo resuelva un ejercicio, les voy a indicar qué regla de inferencia voy a utilizar. ¿De acuerdo? En este primer ejercicio, por ejemplo, voy a utilizar la regla de simplificación. La regla que utilice la voy a anotar a un costado. Aquí hay una regla que se llama simplificación. Esta regla de simplificación funciona de la siguiente forma. Tienes una premisa en la cual hay dos proposiciones, P y Q, y debes llegar a una conclusión. La conclusión está debajo de esta línea. La conclusión es elegir alguna de las dos proposiciones. Puedes elegir la P, esa es la conclusión. O en otro caso, si tienes P y Q, puedes elegir la segunda proposición, que es la Q. Tú eliges cuál te sirve, cuál es bueno para resolver el ejercicio. Entonces, en este caso, si se fijan, la premisa número 2, me refiero a esta premisa, tenemos Q y no R, ¿sí? Vamos a elegir una de las dos, tal como indica la regla de simplificación. Sería la premisa número 3 y elegiremos a la proposición Q de la premisa 2 y debemos escribir aquí por qué estamos hallando o por qué estamos llegando a esta conclusión. Escribes, es obligatorio escribir la regla que estás utilizando. En este caso es la regla de simplificación. Y también anotaremos el número. Hemos utilizado la regla de simplificación en la premisa número 2 y marcas la premisa que estás utilizando, ¿no? En este caso el 2,
y voy a marcar la Q. Posteriormente tal vez sea necesario utilizar esta otra proposición de la premisa 2. Ahora hay otra regla que la voy a escribir aquí, es la regla que se llama modus toyendo toyens. Esta regla es la siguiente. Tienes P, entonces Q, y si niegas a la Q, así lo pones en negación, se obtiene un resultado o una conclusión. Si niegas a Q, o puedes decir también que estás negando a la segunda proposición, entonces la conclusión es negar a la primera, ¿no? P, niegas a la primera. En nuestro ejercicio tenemos en la premisa número 1 P, entonces no Q. Y la premisa número 3 es simplemente Q. ¿Qué ha ocurrido? Esta es la segunda proposición de la primera premisa. Es no Q. Si niegas esto que ya estaba negado, desaparece la negación, ¿no? Estás negando a la segunda, tal como ocurre aquí. Aquí teníamos Q y estamos negando la Q, por tanto es no Q. Y aquí era lo contrario. Era no Q, si lo negamos desaparece la Q. Entonces la conclusión sería negar a la primera proposición, es decir, P, no P. Aquí tendríamos que poner premisa número 4 y esto sería no P como conclusión del modus toyendo toyens. Puedes abreviar, puedes poner sus iniciales MTT, modus toyendo toyens, entre las premisas número 1 y número 3, ¿no? Hemos utilizado la 1 y la 3. Marcamos la premisa 1, la premisa 3. Por el momento nos queda la premisa 4. Si recuerdan, en la premisa número 2 solo habíamos utilizado Q. Con la regla de simplificación eliges alguna de las proposiciones que te vaya a servir. Ahora vamos a utilizar no R. Esta sería la premisa número 5. No R. Y esto es gracias a la regla de simplificación. Estamos volviendo a utilizar la regla de simplificación y la estamos utilizando nuevamente en la premisa número 2. Entonces voy a marcar ahora no R. Al utilizar las dos proposiciones de la premisa número 2, estamos utilizando por completo esta premisa, ¿no? Ahora, ¿qué premisas nos falta utilizar? Es la 4 y la 5. Hay otra regla de inferencia que se llama regla de adjunción y la voy a escribir aquí. Regla de adjunción. Adjunción es cuando tienes dos premisas en las cuales en cada premisa solo tienes una proposición y están separadas, P, Q. La conclusión es juntar a estos dos, la P con la Q, pero con el símbolo de la conjunción. Esto que es la... Ya, van a desactivar su micrófono ya. Les decía, esta regla de adjunción se utiliza cuando están por separado dos proposiciones. Tú las puedes juntar, pero utilizas este símbolo de la conjunción. Recuerden que ese símbolo se lee I. I es la conjunción. Ahora, utilizando esta regla de adjunción, vamos a juntar estas dos premisas, la 4 y la 5. Nuestra conclusión sería 6. Ya aquí vamos a poner no P y no R. ¿De acuerdo? Las estamos juntando a las dos proposiciones. ¿Cuál era la conclusión? Nuestra conclusión era no P o R. Si se fijan, no P o R.
Y aquí nosotros tenemos no P y no R. Si el resultado no es el mismo, miren, este resultado al cual hemos llegado no es el mismo que este. Cuando no es igual, se dice, por tanto, el razonamiento no es válido. Ya es cuando no es idéntico a lo que te pide. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Eso era el primer ejercicio. Les voy a pasar en PDF después, ya no es necesario que copien y que saquen captura de pantalla. Luego les paso el PDF. O yo mismo voy a sacar capturas y les mando capturas. Ejercicio número 2 dice demostrar R. A esta conclusión tenemos que llegar, solamente R. La primera premisa es no Q, entonces P. La segunda premisa es P, entonces no R. La tercera premisa es no R, entonces S. La cuarta premisa es no Q. La quinta premisa es no S o R. Y le ponemos números a cada premisa. Premisa número 1, premisa número 2, premisa número 3, premisa número 4 y premisa número 5. Hay una regla de inferencia que se llama modus ponendo ponens. Así, ponendo ponens. En esta regla tenemos dos premisas. P entonces Q es la primera premisa. La segunda premisa es simplemente P. Cuando se repite la primera proposición, se repite la segunda, que es Q, ¿no? Simplemente es copiar, nada más. Aquí en el ejercicio podríamos utilizar esta regla que se llama modus ponendo ponens utilizando la premisa número 1 y la premisa número 4. Voy a escribir aquí la premisa número 1 es no Q, entonces P. La premisa número 4 es simplemente no Q. Lo que aquí podemos observar es que la primera proposición se está repitiendo. No Q es la primera proposición. Se repite. Cuando se repite la primera proposición, tal como está aquí, miren, la primera es P. Si se repite la primera, se repite la segunda. Entonces la segunda aquí en este caso sería la P. Vuelves a escribir P. Eso sería la conclusión, es decir, el número 6. Anotamos solamente P. Y podemos abreviar este nombre modus ponendo ponens, puedes abreviarlo como MPP, entre la premisa número 1 y la premisa número 4. Marcamos premisa número 1, premisa número 4. La misma regla ahora se puede utilizar con la premisa 2. Fíjense, la 2 tiene P, entonces no R. Y la premisa 6 se está repitiendo P. Miren, la primera proposición se repite. Entonces la segunda también tendría que repetirse. La segunda es no R. Esto sería el número 7. Conclusión, no R. Nuevamente con esta regla que es el modus ponendo ponens entre la premisa número 2 y la premisa número 6. Marcamos el 2, marcamos el 6. Ahora, la premisa 3 con la premisa 7 también se puede utilizar nuevamente esta regla que se llama modus ponendo ponens. Si se fijan, en la premisa número 3 tenemos no R, entonces S. En la premisa número 7 también tenemos no R. Se está repitiendo la primera proposición. Entonces la conclusión sería S. Anotamos el número 8. Aquí número 8
su conclusión es S. Nuevamente por el modus ponendo ponens, pero ahora entre la premisa 3 y la premisa 7. Marcamos la 3 y la 7. Nos queda todavía por utilizar la premisa 5 y la premisa 8, ¿no? Hay una regla de inferencia que se llama modus, aquí lo voy a escribir, modus toyendo ponens. Tenemos dos casos. Primer caso es P o Q. Cuando niegas a la primera proposición, miren, no P. Si niegas a la primera proposición, tu conclusión es la otra proposición sin ningún cambio, o sea, solamente Q. O el otro caso es P o Q y niegas a la segunda proposición. Estamos negando Q. Si niegas a la segunda, copias a la primera, sin negarse, simplemente P. En nuestro ejercicio, en la premisa 5, si se fijan, tenemos no S o R. Voy a escribirlo aquí, no S o R. Y la premisa número 8 es simplemente S. ¿Qué ha ocurrido? Se está negando a no S. Si niegas no S, desaparece la negación y solo queda la S. Estamos negando una de las proposiciones. La conclusión sería copiar la otra proposición sin ningún cambio, sigue siendo R. Esa sería la conclusión. Anotamos el número 9. Según esta regla que se llama modus toyendo ponens, la conclusión sería únicamente R y podemos abreviar MTP entre las premisas 5 y 8. Marcamos el 5, marcamos el 8, verificamos si todas las premisas ya se han utilizado. Si se fijan, todas las premisas están marcadas. Y hemos llegado a la conclusión, miren. Pedía demostrar R, o sea, llegar a esta conclusión, R. Y hemos llegado a esa conclusión, es R. Por tanto, se dice, aquí voy a poner 3 puntitos, estos 3 puntitos se lee por tanto. Por tanto, el razonamiento es válido. Escribimos esto. Es válido. Listo. Entonces estamos utilizando ya varias reglas de inferencia, ¿no? En el anterior hemos utilizado regla de simplificación, modus toyendo toyens, regla de adjunción. Ahora estamos viendo el modus ponendo ponens y el modus toyendo ponens. Tercer ejercicio, ya voy a tratar de hacerlo con más calma. En el tercer ejercicio también nos pide demostrar R. Primera premisa, P, entonces R. Segunda premisa, Q, entonces P. Tercera premisa, simplemente Q. Anotamos los números. Premisa número 1, premisa número 2, premisa número 3. Hace rato ya habíamos indicado de una regla de inferencia que se llama modus ponendo ponens. Esta regla funciona de la siguiente manera. Tienes una premisa P, entonces Q. Otra premisa donde solamente está la P. Se repite la primera la primera proposición, entonces repites la segunda, que es Q. Esa sería la conclusión. En nuestro ejercicio, fíjense, el 2 y el 3 está al revés. Primero se repite Q. Miren, aquí está Q, Q. Es la primera proposición. La conclusión sería P, ¿no? Está como al revés. Aquí lo voy a escribir Q, entonces P. Se repite la primera, se repite la segunda. Esa es la conclusión. Y abreviamos. Modus ponendo
ponens entre la premisa número 2 y la premisa número 3. Marcamos 2, 3. Ahora, entre la premisa número 1 y la premisa número 2 también podemos utilizar la misma regla, porque se está repitiendo la primera. Miren, P entonces R. La primera es P. Se repite la P. Entonces la conclusión sería la segunda, que es R. El número es 5. Anotamos solamente R y volvemos a escribir modus ponendo ponens. Podemos abreviar MP, P entre la premisa número 1 y la premisa número 4. Marcamos 1, marcamos 4. Y hemos llegado a la conclusión, ¿no? Hemos logrado demostrar esta conclusión, R. Aquí también está R. Entonces diremos, por tanto, estos 3 puntitos significa por tanto, el razonamiento es válido. Es válido. Listo. Otro ejercicio. Ya lo voy a dejar un ratito por si quieren verlo. Ya, otro ejercicio, número 4. Luego, si hay preguntas, me dicen. Ya terminaremos este ejercicio 4. Dice demostrar. Negación, paréntesis, P y R. Demostrar que esto o también puede ser equivalente a no P o no R. Cualquiera de los dos resultados. Es decir, podemos llegar a este resultado, ya estaría demostrado. O podemos llegar a este resultado, también estaría demostrado. Cualquiera de los dos resultados. Anotamos las premisas. La primera premisa es no T, entonces, paréntesis, no P o no R. La segunda premisa es S o Q. La tercera premisa, S o Q, en un paréntesis, entonces no T. Anotamos sus números. Premisa número 1, premisa número 2 y premisa número 3. Hace rato hemos explicado una regla de inferencia que se llama modus ponendo ponens. Aquí lo vamos a escribir. Modus ponendo ponens. Cuando tienes dos premisas, P, entonces Q es la primera premisa. En la segunda premisa se repite la P. La conclusión sería copiar la segunda, es decir, Q. En nuestro ejercicio tenemos en la premisa número 3, voy a escribirlo, paréntesis, S o Q, cierro paréntesis, entonces no T. Y la segunda premisa es S o Q. Si se fijan, todo este paréntesis se repite, ¿no? Paréntesis, entonces no T. Se repite el paréntesis. Aquí no hay paréntesis, es P. P, entonces Q. Se repite P. La conclusión es Q. En este caso, la conclusión sería no T. Aquí podríamos anotar no T. Eso sería el número 4. La conclusión es no T. Gracias a esta regla, modus ponendo ponens, anotamos modus ponendo ponens entre las premisas número 3 y número 2. Marcamos 3, 2. Y nuevamente podríamos utilizar esta misma regla, porque si observan la premisa 1 y la premisa 4, es no T, entonces un paréntesis. Y la premisa 4 se está repitiendo, no T, ¿no? ¿Se fijan?
La conclusión sería lo que viene después del entonces, después de la flecha. Sería el paréntesis. Número 5. Ya no sería necesario anotar paréntesis, es no P o no R. Y listo, hemos llegado a la conclusión, ¿no? Esto es lo mismo que esto, no P o no R. ¿Cómo llegarías a esto de aquí si es que quisiéramos que sea igualito? Hay una ley lógica que se llama ley de Morgan. También podemos utilizar leyes, ¿no? Más abajo lo voy a explicar esto de la ley de Morgan. Aquí abajo. Ley de Morgan. Cuando tienes una negación delante de paréntesis y dentro de los paréntesis puedes tener P y Q. Esto es equivalente a introducir esta negación. Lo introduces y le cambia a P, sería no P. Pero también le cambia este símbolo. Si era I, se cambia y sería O. También afecta a esta proposición Q, sería no Q. Esa es la equivalencia o el resultado de esta ley de Morgan. Pero también puedes hacerlo al revés, es decir, tienes no P o no Q y esto es equivalente a extraer la negación, puedes extraerlo. Como los dos tienen negación, lo puedes sacar fuera de paréntesis, lo sacas y solo queda la P y la Q. Y este símbolo cambia. Si has sacado la negación, esto que era O se convierte en I. Puedes hacerlo de esa forma también. Entonces, en nuestro ejercicio, la premisa número 5, podemos extraer esa negación que tienen ambas proposiciones. Pongo la negación por delante y luego tendría que poner P, luego la R, cierro paréntesis. Esto era una O, pero ahora sería una I, ¿cierto? Negación, paréntesis, P y R. R. ¿Te fijas? Cualquiera de las dos soluciones era válido, ¿no? Negación, paréntesis, P y R, cerramos paréntesis, es equivalente a no P o no R. Entonces, el razonamiento es válido. Hemos llegado a la conclusión que nos pedían. Escribes aquí, por tanto, así, 3 puntitos, por tanto, el razonamiento es válido. No nos olvidemos siempre anotar las reglas, ¿no? Por ejemplo, en la premisa 5 hemos utilizado el modus ponendo ponens entre las premisas número 1 y número 4. Marcábamos el 1, marcábamos el 4. Y en la premisa número 6 habíamos utilizado la ley de Morgan. En la premisa número 5. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Si tienen alguna duda, alguna consulta, tal vez pueden preguntar, o si es que tienen algún ejercicio que les han dado de tarea o algo, no lo han podido resolver, pueden mandar al grupo y les puedo explicar eso. ¿No hay preguntas? Ya, bueno, nadie ha mandado ningún ejercicio ni nada al grupo. Vamos a hacer un quinto ejercicio más.
Voy a escribir el ejercicio número 5 que pide también demostrar. Debemos llegar a la conclusión no R. Tenemos una primera premisa, R, entonces no Q. Segunda premisa, P, entonces Q. Tercera premisa, P. Anotamos los números. 1, 2, 3. Ya hemos utilizado bastante esta regla que se llama modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. Es cuando tienes P, entonces Q, repites P, entonces repites Q en la conclusión. Y es justamente el 2 y el 3 aquí, ¿no? ¿Se fijan? Premisa 2, premisa 3. La conclusión se anota en la premisa 4. La conclusión sería Q. Es por la regla que se llama modus ponendo ponens. Puedes abreviar MPP entre la premisa número 2 y número 3. Marcamos el 2, marcamos el 3. Nos queda el 1 y el 4. Hay otra regla de inferencia que se llama modus toyendo toyens. Creo que también ya lo hemos utilizado. La primera premisa es P, entonces Q. La segunda premisa es no Q. Estamos negando a la segunda proposición. La conclusión sería negar a la primera, o sea, no P. En nuestro ejercicio, en la premisa número 1 tenemos R, entonces no Q. En la premisa número 4 tenemos únicamente Q. ¿Sí? ¿Te fijas? Estás negando la segunda. La segunda es no Q. Si niegas algo que ya estaba negado, desaparece la negación, ¿no? Ahí está. Por tanto, la conclusión sería no R. Niegas a la primera proposición, a la R en este caso. Eso sería la conclusión, la premisa número 5. Anotamos no R. Es gracias también a esta regla que se llama modus ponendo ponens, pero ahora entre la premisa 1 y la premisa 4. Anotamos 1 y 4. Marcamos el 1, marcamos el 4. Ya hemos utilizado todas las premisas y estamos llegando a la conclusión que era no R. Aquí está la conclusión. Por tanto, el razonamiento es válido. Debemos escribir esto. El razonamiento es válido. Listo. No estaba complicado este, ¿no? Creo que el ejercicio 2 era un poquito más largo.